Tercera jornada de Champions del grupo de la Real Sociedad, el grupo D, compuesto por Inter, Real Sociedad, Salzburgo y Benfica. Era un partido bastante importante para el equipo de Alguacil, ya que si ganaban le metían 7 puntos al Benfica y sabiendo que había ganado el Inter contra el Salzburgo esta tarde, prácticamente dejaban muy encarrilada su clasificación a la siguiente fase. ¿Qué cabía esperar de este partido? Yo en principio lo que esperaba era una gran Real Sociedad, que es la que estamos viendo en esta edición de Champions. Francamente, cualquiera que tenga el hueco libre y diga, oye, quiero ver un partido, estoy dudando entre unos y otros, la Real Sociedad, siempre un partido de Real Sociedad te va a gustar, no te va a decepcionar, porque la verdad es que hacen un fútbol fantástico, hacen un fútbol asociativo, combinativo fenomenal y luego encima tienen bastantes individualidades destacables. O sea, hay jugadores como Cubo, el momento de Bryce Méndez, y a mí me encanta también el lateral izquierdo Allen, Barrenechea, tiene buenas individualidades también, luego que son vistosas en el campo, y lógicamente uno ya Zabal cuando está inspirado, fenomenal. Cabía esperar una cierta superioridad de la Real Sociedad, pero tampoco al 100% porque el Benfica venía muy necesitado de puntos, al final es el vigente campeón de la Liga Portuguesa, y estás jugando en su estadio, en el Estadio de la Luz. Entonces, pues bueno, podía ser que este Benfica te pusiera en complicaciones. Al final arrancó el partido en el Estadio de la Luz. El Benfica salió con un 1-4-2-3-1 y la Real Sociedad con su 1-4-3-3. Desde los primeros 5 minutos la Real Sociedad fue un torbellino, o sea, una presión asfixiante. El Benfica apenas era capaz de tocar el balón y cuando tocaba era incapaz de hilar dos pases seguidos. Del 5 al 10 equilibra ahí un poquito el Benfica. En el minuto 11 de hecho, hay un gol anulado por fuera de juego para el Benfica. Y a partir de ahí ya el partido se vuelve a decantar, o sea, la primera parte se vuelve a decantar hacia la Real Sociedad. Musa tiene una que dispara muy arriba para el Benfica, y del 10 al 20 es esto, vuelve la Real Sociedad a tranquilizar el partido a través de la posesión. Muchas veces entre la línea defensiva eran estas posesiones, no conseguían progresar, pero esto le permitió tener control de partido y sin precipitarse, sin cometer errores, más allá de alguno puntual, le permitió eso, retomar el control del partido, que tuvo ahí 5 minutos el Benfica, después de los 5 primeros de la Real, que parecía que podía dar la cara, y se fue haciendo con él. La inercia que fuimos viendo de la Real Sociedad durante la primera parte fue eso, que a partir del 10, después de esos 5 minutos que el Benfica parece que le equilibra, y los 5 iniciales en los que la Real Sociedad es un torbellino que pasa por encima al Benfica, va madurando. Su juego va madurando el partido, esa primera parte, en el que al principio no se arriesgan demasiado en hacer progresiones, simplemente quieren tener la posesión del balón, protegerse con él, eh, esperar a abrir los huecos y finalmente van llegando esas ocasiones. En el minuto 25, Allen tiene un disparo desde fuera del área que se va rozando el palo. Luego en el 28 llega un gol en fuera de juego de Bryce Méndez y en el 34 Cubo, que tiene una muy buena acción y que es casi penalti, para mí es dudoso, ¿vale? Para mí es dudoso. No lo han pitado, pero para mí es dudoso. En el 44 luego Barrenechea tiene un tiro de la frontal que se va rozando el palo, y luego ya en el 47 hay una contra la Real en la que hay un poco ahí de barullo y no terminan de entenderse. Esta ha sido un poco la dinámica de la primera parte, es lo que comentaba ahí al principio. La Real salió muy bien, como un torbellino. El Benfica apenas pudo hacer nada en sus primeros 5 minutos, luego tuvo buenos 5 minutos el Benfica, y la Real Sociedad.
ya fue madurando la primera parte y dio la sensación de que llegó el pitido de la segunda, o sea, del descanso. Ese pitido favorecía más al Benfica que la Real Sociedad, que, como estábamos diciendo, estaba ya generando oportunidades, aunque ninguna demasiado manifiesta de gol, pero sí llegando más arriba, teniendo una posesión ya más útil, más sobre todo más amenazadora para el Benfica. En la segunda parte, y que había esperar que siguiera una dinámica parecida en la que había llevado la primera, porque en la que la Real Sociedad fue muy superior al Benfica. Pero es cierto que con un marcador tan corto y con un Benfica que se jugaba mucho, bueno, marcador tan corto que era 0-0. Un Benfica que se jugaba mucho. Y yo que no veo tampoco al Benfica de todos los fines de semana, la verdad. Le vi el anterior, no, la primera jornada de Champions, pero no realmente cabe la posibilidad de que tenga sus recursos, de que reorganicen el equipo y que con eso, con ese marcador de 0-0, pues consiga hacerte un gol. La Real tampoco es que hubiera tenido muchas ocasiones, ese era su debe. Y entonces podía pasar un poco cualquier cosa dentro de la superioridad que había tenido la Real Sociedad. Efectivamente empieza la segunda parte en Lisboa y, y el entrenador del Benfica, Roger Smith, el alemán, hace ya dos cambios. O sea, era tan evidente la superioridad de la Real Sociedad que el entrenador, por mí bien, o sea, esas cosas para mí son positivas, se trata de reaccionar, sabe que el equipo está fuera, ya sea, no es una cuestión de pura responsabilidad, es decir, si ha sido un error suyo del planteamiento o ha sido un error de los jugadores al salir al campo, de determinados jugadores. El caso es que reaccionas, que es lo que para mí tiene que hacer cuando un partido está tan desequilibrado en favor del otro equipo. Entonces hace ahí dos cambios, quita a Joan Mario Musa, mete a Cabral, al chico del Feyenoord, y esa es su declaración de intenciones. A partir de ahí empieza la segunda parte con una dinámica parecida, en verdad, a la de la primera. En el 48 hay una buena contra el Benfica por un saque chorra estos de córner de Cubo. En el 51, una jugada de ataque de la Real que le queda muerta a Zubimendi, remata y para bastante bien Turbin. Y en el 58 hay otra vez cambio, otra vez vuelve a agitar el banquillo del Benfica Roger Smith, que saca a Bernardo, un viejo conocido para todos nosotros. Y justo el 59 es curioso porque ahí hay un jugador de Cubo que hace un slalom precisamente entre Bernat y Otamendi y dispara y se va al lateral de la red, una muy buena jugada del jugador nipón, que la verdad es que el nivel que tiene es espectacular. A mí me encanta, a mí me encanta Cubo. Vamos a dejar para el final, para el resumen final con las conclusiones, pero es un jugador que me encanta. Luego en el 62, otra vez Barrenechea, que amaga como si fuera a disparar, sale hacia afuera y mete un pase atrás a Brais Méndez, que mete gol prácticamente a placer. Para mí el 80% de ese gol es de Barrene, que la verdad es que lo hace fenomenal, hace muy bien el engaño, el amago, la finta para el defensa del Benfica. Y finalmente llega a línea de fondo y mete un pase perfecto, al hueco que entra Brais Méndez, que está completamente en racha. Lleva tres de 3 en Champions. El tío está a un nivel fantástico y encima eso, se le están acompañando los goles en esta etapa más de madurez de este jugador, que la verdad es que los partidos que yo le veo en Champions está a un nivel altísimo. Luego, a los 5 minutos, en el 67, casi hay un golazo de Cubo, que hace un slalom espectacular y un tiro que da el larguero, que la verdad es que ha sido una pena. Yo casi me levanto, me estaba ya de pie para celebrarlo porque era un golazo espectacular. Y justo ha dado en el larguero y ha salido rechazado, lógicamente. Luego en el 70 ha habido más cambios. Se ha ido Traoré, que estaba con molestias, y ha entrado el Ustondo, que no ha estado muy fino, casi se lleva dos amarillas hoy, casi deja con 10 a la Real, pero bueno. De hecho, luego en el 76 ha sido esta falta de Ustondo, que es cierto que para mí sí es la segunda amarilla. eh,
es decir, hubiera supuesto la roja, pero viene de una falta previa del jugador del Benfica, así que una por otra. Una por otra. Justo o sea, es decir, que no debería haber acabado con 10 la Real, porque si te pones a revisar la jugada, realmente hay una falta previa de ese mismo jugador sobre el Ustondo, y luego es el Ustondo el que hace esa falta bastante absurda, la verdad, bastante a destiempo, que le hubiera costado la segunda amarilla. Precisamente a raíz de esa falta, y hay un buen golpeo que hace que Remiro saca bastante bien. Un poco ahí a mano cambiada, pero realmente depende de Thomas, aunque sí tiene que volar un poco, le queda más o menos centrada dentro de que va al lateral de la portería, pero no muy escorada. En el 78 otra acción buena del Benfica, que es un golpeo lejano que atrapa así mayor problema a Ramiro. Y luego en el 86 hay un batiburrillo en el área que finalmente también vuelve a atrapar el portero de la Real Sociedad. Poco más que decir de este partido, la verdad. La Real Sociedad está haciendo una Champions espectacular, espectacular. Tiene medio sellado, muy raro, se tiene que dar todo y muy mal lo tiene que hacer la Real para que no pase a la siguiente ronda. Es un equipo que juega muy bien al fútbol. No es una cuestión de gustos, ¿no? De que te guste más el tiki-taka o que te guste más el box to box o que te guste más el catenaccio. No, no es una cuestión de estilos, sino es una cuestión de que, hombre, generalmente es cierto que gusta más el juego de ataque, sea el combinativo, sea el box to box, pero aparte de que hacen ese fútbol y ese juego de ataque, es un equipo muy trabajado en el que quizá las dudas sean los centrales y la portería. No en general, que en general tienen buen rendimiento, pero sí para llegar contra rivales fuertes en fases de eliminatoria de caos, o sea, que pierdes la ida o pierdes la vuelta en un resultado abultado, o sea que no tienes mucho margen y te vas. Entonces ahí quizás estén un poco las dudas de este equipo, pero es que el equipo ahora mismo mm, está muy bien engrasado. O sea, juega muy bien al fútbol. Es decir, dentro de su sistema lo hacen todo muy bien. Imanol tiene un montón de recursos desde el banquillo, tanto de cambios de jugadores como de cambios de posiciones. Eh, Se ve también que hay incluso movimientos que están ensayados previamente de pequeñas como rotaciones dentro de los propios jugadores de la Real Sociedad. Es un equipo que está muy bien trabajado, la verdad, muy bien trabajado. Para mí es de momento la sorpresa más positiva de esta Champions, de los equipos españoles. Luego a nivel general hay muchas sorpresas que ya más adelante pues señalaremos, digamos, quién han sido o quiénes están siendo las sorpresas de esta fase de grupos o cuando termine la fase de grupos, quiénes han sido las sorpresas y qué podemos esperar de ellos. Yo, la Real Sociedad, espero que pase la fase de grupos y ojalá llegue lo más lejos posible. Lógicamente yo tengo una inclinación hacia los equipos españoles, aunque tampoco es una máxima que aplique siempre, porque es cierto que soy muy de equipos también. Lógicamente veo un equipo español en Champions y al final me acaba tirando un poco o me acaba tirando bastante. Pero si yo veo yo que sea un Celtic de Glasgow que está haciendo un temporadón espectacular, un torneo espectacular y que juega de una determinada manera, que tal, pues también me gusta mucho y no tiene por qué gustarme siempre más el español sí o sí, pero bueno, en general sí. Y espero que la Real llegue lo más lejos posible. ¿Qué se puede esperar siendo realistas? Pues que pueda pasar a octavos y que dé un susto en octavos. Y luego, lógicamente, como siempre, pendiendo de los cruces. Oye, te toca un buen cruce en octavos y dar la sorpresa en cuartos y de repente estás en la final. O de al revés, o dar la sorpresa en octavos, te toca un buen cruce en cuartos con un equipo random un poco que se ha metido ahí porque ha tenido suerte con los cruces anteriores y te plantas en semis. No lo sé, pero siendo realistas yo diría que yo esperaría ver a la Real en octavos y quizás hasta cuartos, más allá de esa ronda en principio no. Y luego del Benfica nada, que la maldición de Bela Goodman sigue muy vigente. La estaba revisando hoy porque, lógicamente, como es el primer día que estoy subiendo vídeos, quería asegurarme. Y yo recordaba que era de 50 años, que sí que era sobre los años 60 cuando lo hizo este hombre, pero que era para 50 años y es para 100. La famosa maldición de Bela Goodman fue el último entrenador que creo que ganó una Champions con el Benfica. Y él dijo que, como le echaron de malas maneras y tal, él dijo que Benfica nunca ganaría la Champions
O sea, que no volvería a ganar un título europeo en los próximos 100 años. Y la realidad es que desde entonces lleva, lo he buscado antes, ¿cuántas llevaba? Cinco finales europeas perdidas. No, no, ocho, perdón. Cinco de Champions League y tres de Europa League. Hombre, a mí me divertían, a mí estas cosas forman parte un poco de la magia del fútbol y a mí me gustaba la idea esta de la maldición de Bela Gutmann. Pero bueno, que durara 50, ok, ahora que dure 100, o sea, quiere decir que hasta el 2063 y no volvamos a ver al Benfica ganar en una Europa League o una Champions, me parece excesivo. Pero bueno, ahí sigue vigente la maldición de Bela Goodman. Parece que este año también. Ya veremos si llega a la Europa League y qué hace. Pero vamos, el Benfica la verdad es que tampoco hoy no ha enseñado mucho, no hay mucho con lo que quedarse, la verdad. Quedarse con Joao Neves algún detallito y tal, pero muy poco, la verdad, del equipo portugués. Así que nada, muchas gracias y vamos a por el siguiente partido.